Bueno, ahí abrimos también un poquito, después vamos a, solo como disparador, ¿no? Con Ricardo Delgado, que es economista, y después vamos a ir con Carlos con toda la información que él tiene de los anticipos de lo que va a anunciar el Ministerio de Economía, Ricardo, pero esto a veces nos ayuda a comprender esta vieja discusión de la economía argentina. La Argentina está cara en dólares. Sí. ¿Vos qué posición tenés en ese aspecto? Bueno, en esta comparación puntual parecería que no, definitivamente. Ahora, también es cierto que comer carne en Roma, cerca de la Piazza Navona, en un restaurante para turistas, no es lo mismo que comer carne en Caballito en un lugar que no es seguramente para turistas. Entonces, quiero decir, las comparaciones a veces... Sí, son relativas. Si yo siempre, te llevo... En el caso de los restaurantes siempre son es muy relativo. relativos. Incluso por la dispersión de precios que hay en la Argentina, si yo te llevo a una parrilla muy reconocida de aquí, de la que tiene todas las estrellas Michelin y qué sé yo, va a ser mucho más. la Don esa que está en Palermo, creo que está más cara que en Roma. Totalmente. ¿Sí? Entonces, y te diría alguna parrilla en algún barrio como Puerto Madero y demás, seguramente. También. A ver, yo creo que el tema de la discusión sobre si la Argentina es cara en dólares o si hay atraso cambiario, cosa que al gobierno no le gusta, como concepto, hay que, digamos, tiene múltiples aristas. Uno la puede mirar por el lado del turismo. Claramente este año en la Argentina, para poner un caso, el mes de marzo se fueron casi 1.400.000 argentinos al exterior, el doble que en marzo del año pasado, y entró un 50% menos de turismo del exterior a la Argentina. Correcto, esos son datos objetivos. Son datos objetivos. Después podemos poner el título que querramos, pero claramente hay un interés porque la Argentina está cara y hace que haya menos visitantes y más argentinos en el exterior. Cuando uno mira, por ejemplo, las series, ya yendo más a lo productivo, a lo industrial, mira las series de salarios, los salarios en algunos sectores prácticamente se han duplicado en dólares. No quiere decir que los salarios en Argentina sean altos, definitivamente no. Lo vemos del lado de la competitividad de la empresa. Exactamente, cuando comparás con un salario parecido en Brasil o en Chile, que son países con Brasil o en Chile, que son países con los cuales la Argentina compite en muchos sectores productivos, bueno, la situación hoy ya es en ese sentido bastante preocupante. Y agregar el costo laboral que implica tener las leyes laborales que tenemos todavía sin resolver. Sí, Carlos, por supuesto. Hoy el ministro Caputo, en el streaming que estuvo, y lo dijo también durante la semana pasada, dijo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que Argentina sea un país caro en dólares. Ya para eso necesitamos dólares. Lo dijo, y para eso necesitas dólares. Bueno, ahí está, necesitamos dólares. Ahí quiero ir y si querés volvemos a poner la placa que vos no traías, Carlos, para que también nos dé su punto de vista Ricardo Delgado, respecto de estos anuncios que haría en los próximos días el gobierno para que se puedan utilizar los dólares no declarados, ¿no? Exacto, y Caputo dijo además hoy que el que tiene dólares se pueda comprar lo que quiera, y que no le pidan nada, digamos, como para decir, los tengo estos dólares en blanco, en negro. Que nadie te pregunte. Que nadie te pregunte. O sea, que solamente con una factura que te den del otro lado, automáticamente esos dólares estarían ya blanqueados. Claro, ¿a vos qué te parece, Ricardo? ¿Te parece que puede entrar en vigencia esto si con alguna? Ahí está la placa. Bueno, utilización de dólares no blanqueados para compra de bienes, un monto máximo que estaría establecido en $100.000. Sí. Y después compra de electrodomésticos, autos y también compras en supermercado con dólares que vos tenés, que se haría por una economía bimonetaria y que sería muy parecido al esquema que tiene hoy Perú. Sí, hay algunas cadenas de supermercados que ya estaban aceptando dólares. Sí, además vos ya tenés, pero esos dólares ya son declarados porque te están aceptando la cuenta en dólares que vos tenés y con eso pagás. Vos decís Perú. A ver, contanos vos, Ricardo, que has estudiado estos temas. Bueno, Perú es una economía que ha tenido situaciones inflacionarias muy agudas, como la Argentina, a finales de los 80, principios de los 90, y que ha ido, como la Argentina también, utilizando al dólar no solamente como reserva de valor, en el caso de los argentinos, sino también como moneda de pago, como moneda de cambio, en competencia con el sol peruano. Por eso se habla de la competencia de monedas, ¿no? Perú, digamos, en los últimos años, para poner un dato, en
el 2024 la inflación de Perú fue 2%, en todo el año, 2%. Nosotros vamos a tener seguramente más de 2% en el mes de abril, dato que vamos a conocer en las próximas semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Perú se está desdolarizando, está saliendo, o sea, está siendo cada vez más incentivados los peruanos a usar más el sol peruano, su propia moneda, que el dólar. Pero esto es un proceso de más de 30 años o casi 30 años que digamos, implicó obviamente un cambio estructural en el uso de la moneda como reserva de valor y medio de pago. En el caso argentino, yo creo que este tipo de anuncios que seguramente se van a dar a conocer en las próximas semanas apuntan a darle algo más de sentido común a una enorme cantidad de sectores. Hablábamos antes de, por ejemplo, el sector, digamos, inmobiliario. Es muy habitual que en la Argentina los dólares se usen en efectivo para ir a comprar un departamento. Correcto. Y eso genera todas las dificultades del manejo físico, de la seguridad y además después del blanqueamiento de ese dinero. Por otro lado, algo más pequeño, los automóviles. También es muy habitual que se vayan con fajos con 3, 4, 5 fajos de $10.000 cada uno para llevarse un auto de una concesionaria. Yo creo que todo ese tipo de sectores tienen que formalizarse y me parece que siendo Argentina, los argentinos, el país que fuera de Estados Unidos más dólares atesora, pero fuera del sistema, en el mundo, en términos físicos somos, según estándares internacionales y estadísticas internacionales, el país que después de Estados Unidos más dólares tiene. Me parece natural que avancemos en esa dirección. Ahora, la pregunta que quiero dejar planteada para dentro de un minuto es ¿cuál es el objetivo del gobierno? Si solamente esto de, transparentar o permitir la dolarización endógena o, todos esos nombres que le han puesto, la posibilidad de usar los dólares, o esta idea de no emitir pesos, claro, y la necesidad que hay, ¿no?, de, claro, transaccionar. Entonces, necesitas transaccionar, no se van a emitir pesos, fomentar el uso de los dólares. Pero en un segundito me lo contestás, porque quiero ir con Cristian Boutier, que es analista político, porque hablamos de números también en tu caso, Cristian, pero con lectura política empiezan a aparecer ya, estamos muy cerca, ¿no?, de la elección porteña, números, no solamente de imagen de los candidatos, sino también de intención de voto, que son bien, bien interesantes, que quiero que vos un poquito nos cuentes el trabajo que han hecho desde la consultora. Bueno, sí, a ver, estamos siguiendo de cerca esta elección que está en los ojos de los argentinos, ¿no? La elección de la Ciudad de Buenos Aires del 18 de mayo. Una elección que al principio iba a pasar desapercibida como toda elección legislativa local, pero los nombres que empezaron a integrar la nómina de candidaturas le hicieron bastante interesante. Y también lo que se pone en juego. La última medición que tenemos nosotros, lo tenemos a Leandro Santoro liderando con 28 puntos, casi 29. 21 puntos tiene Adorni y 20 puntos, casi 20 puntos, los Penato. Si tenemos las placas las vamos poniendo, Martu, las de Cristian, sí. Y y ahí tenemos un dato, porque la primera medición que hicimos nosotros, estos son, por ejemplo, los pisos y techos electorales, con lo cual tenemos a... ¿Lo llegás a ver de ahí? Si no, le acercamos un poquito el monitor a Cristian, o se lo inclinamos un poquito, si él lo puede ver también. El techo electoral más alto, con el seguro votaría y podría votar, lo tiene Silvia Los Penato, con el 46%, 46,3%, 40,3%, perdón, por ciento. Lo sigue Leandro Santoro, que tiene un piso electoral, un seguro votaría más alto. Diría más, ese quien tiene el voto fidelizado más alto de todos, con el 21,3%, un 18,3% que podría votarlo, le da un 39,6%. Rodríguez Larreta, que tiene un piso electoral muy bajo, pero con una proyección, y cuando veamos los números vemos que está más cerca del piso que del techo, con el 38%. Manuel Adorni, que tiene 16 puntos de seguro votaría, con una proyección de 36,8%, y Ramiro Marra, en este quinto lugar. Este es un dato importante, ¿por qué? Porque Silvia Los Penato, la primera medición que nosotros hicimos, que fue apenas se definieron las candidaturas, tenía 13 puntos de intención de voto, con un 40% de desconocimiento. La segunda medición que hicimos, que fue justamente hace poquito, ya la tenemos en casi 20%, donde todavía tiene un desconocimiento de cerca del 30%, con lo cual la tendencia marca que va a la alza. Y el dato es que Adorni lo tuvimos en 21%, y ahora lo tenemos en 21, casi 22. Entonces, vemos un Adorni que hasta hace poquito no había crecido. Hay que ver si Los Penato mantiene esta tendencia, porque justamente vemos que tenía un podría votar alto.
Y acá creo que se define algo importantísimo. Porque más allá de quién gana, y que los números indicarían de que Leandro Santoro, que ya es un título en sí mismo, ¿no? Que el kirchnerismo gane la ciudad es justamente por la ruptura y subruptura que hubo en la Libertad Avanza y el PRO. Pero el segundo título es quién deja tercero a quién. Y acá se cocinan cosas importantes, porque Macri se juega mucho de dejar tercero a Dormi y a la Libertad Avanza, y creo yo que Karina Milei se juega muchísimo en dejar tercero al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está. El esquema político va a determinar sin duda también un poco el panorama económico. El 14 vamos a conocer el índice de inflación a poquitos días de ir a votar. Ricardo, yo recién dejaba planteada esta pregunta respecto de si estas decisiones económicas que está tomando el gobierno de permitir la utilización de los dólares tiene como finalidad, bueno, que incorporar dólares al sistema, ¿no? En una economía que tiene escasez de dólares, un banco central que necesita recomponer reservas, y al mismo tiempo la decisión de no emitir pesos. Sí, claramente apunta... ¿O cuál de las dos prima? No sé. No, creo que apunta básicamente a las dos. A ver, primero, esta es una economía cuyo stock de pesos, cuya cantidad de pesos se ha reducido sensiblemente. Es una economía que tiene menos pesos en términos reales. La famosa aspiradora de pesos de la que hablaba Milei. Exactamente. Tiene menos pesos que hace 10 años atrás, o que hace 5 años atrás. Eso quiere decir una economía más chica. De hecho, es una economía más chica, esta economía argentina de hoy comparada con la de hace 15 años atrás. Dicho esto, necesitas combustible para que la economía crezca. Y el combustible es la moneda. Ahora, ¿qué moneda? El gobierno con el superávit lo que hace está aspirando, sacando pesos de mercado. Entonces necesita una moneda alternativa que le compita y que le genere ese combustible que le está faltando para que la economía crezca. Por otro lado, si los dólares empiezan a ingresar, que hay que ver, porque digamos, por algo los argentinos tenemos tantos dólares, más de 200.000 millones de dólares. Aún con normativas que el gobierno puede hacer sin pasar por el Congreso, porque realmente pasar por el Congreso sería un desgaste y un tiempo que hoy no hay, pero que el argentino confíe en que después no va a tener un problema, porque recién lo comentaba el tributarista Bosch, ¿te acordás, Carlos? Que decía, bueno, hubo en el blanqueo de Macri una ley que después se enmendó y terminaron los que habían blanqueado con un problema. En la Argentina no hay ninguna seguridad. De hecho, se votó un blanqueo, exactamente, el blanqueo de Macri, y después se le subieron las alícuotas. Y hoy estás en medio de un blanqueo también, ¿no? Y estás en medio de un blanqueo en este momento. Digo, con lo cual, toda esa cuestión yo desconozco desde el punto de vista jurídico cómo resolverla, pero desde el punto de vista económico, lo importante además es que esos dólares van a ingresar a los bancos y una parte de esos dólares van a ir como encaje van a hacer aumento de reservas al Banco Central. Va a aumentar la caja de las reservas. Que van a aumentar las reservas. O sea, que el gobierno busca de alguna forma también mejorar, digamos, su patrimonio, su patrimonio central, su activo. Que suban los activos del Banco Central, que son las reservas internacionales. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno tomó una decisión que algunos economistas cuestionan, que es no comprar hasta que no se perfore o se llegue al piso de la banda. Hablábamos un poquito de economía, con Cristian decíamos, bueno, la elección porteña va a ser apenas 2 o 3 días después de conocer el próximo indicador de inflación. Las consultoras todas corrigieron a la baja. Está Daniel Acuña con nosotros, que es presidente de la Confederación General Almacenera Nacional. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por venir. ¿Cómo están viendo ustedes el comportamiento de los precios, digamos, de la salida del cepo para acá, que fueron 3 semanas medio raras porque hubo muchos feriados, pero ¿cómo lo han observado? Nosotros hay productos de primeras marcas y primera necesidad que hoy estamos vendiendo más barato de lo que lo comprábamos en diciembre del 2023. Mira. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un arroz de caja amarilla, el que todos conocen. Sí, el de primera marca, digamos. En agosto del 2023 desaparece en 600 pesos el kilo. Aparece 3 meses después. 2023, sí. Ahí desaparece en 600 pesos el kilo. Aparecen 3 meses después en 4.000 pesos el kilo. Upa. Y hoy lo estamos vendiendo 17 meses después, 2.990 pesos. Es más, yo creo que va a terminar el primer mandato del presidente y todavía no vamos a llegar a pagar el kilo de arroz, lo que lo llegamos a pagar en 23. Claro, del 2023, en pleno proceso electoral. ¿No? Así te puedo hablar de fideos de primera marca, de la misma empresa, que es la empresa número 1 en alimentos en el país, donde, bueno, de una manera bastante abusiva y desmedida con los aumentos que hubo en esa época, evaluaron y expresaron el valor de los alimentos en $1 de arriba de los 2.500, 3.000 pesos. Estamos hablando
de diciembre del 2023, enero, febrero y marzo del 2024. Claro. De ahí nunca pararon de bajar esos productos. De hecho, hoy, yerba, fideo, azúcar, al azúcar la llegamos a pagar en agosto del 2023 1.400 pesos y hoy la estamos vendiendo 990. Y respecto de estas últimas 3 semanas, porque viste que pasó algo muy particular, que dio 3.7 la inflación del mes pasado, que no estaba prevista, Ricardo, ninguna consultora lo había podido pronosticar. Entonces, bueno, la inminencia de la salida del cepo, las consultoras empezaron a marcar un índice que en algunos casos tocaba el 5. Sí. Después corrigieron. Ustedes en esas 3 semanas, ¿qué vieron del comportamiento de los precios? Mira, obviamente con información privilegiada, a partir del 15 de marzo hubo 2 o 3 empresas, que una de la que estaba hablando, que ha subido algunos productos. Porque ¿qué hacen las empresas? Los primeros días te suben la lista de precios algunos productos y pasada la segunda semana ya empiezan las promociones. Por eso hace que bajen. El 5,3, si no me equivoco, de marzo fue por el tema de la verdura. Claro, la verdura, era un tema estacional, claro. y la carne también, ¿no? Y bueno, la educación. Sí. Mira, hoy estaba mirando el tema de las papas fritas. Hoy, en marzo la bolsa de papas llegó a los 15.000 pesos. Hoy está a 4.000. Claro. Y una porción de papa salía a 6.000, 7.000 pesos, que son 100 gramos. Y vos fíjate la diferencia. La bolsa pesa 20 kilos y sale la mitad de lo que salía. Pero nosotros creemos que a ver, antes de la pregunta que me hacías vos, hasta ese viernes de la liberación del cepo, los alimentos estaban expresados en $1 de 1.385 pesos. Ese viernes personalmente dije que estaba todo dado para que los alimentos sigan bajando. Los primeros días de la semana hubo alguna empresa que quiso subir y acá es donde no estamos muy de acuerdo con el ministro de Economía, donde dice que la pulseada a estas grandes empresas se la ganan los supermercados. En realidad se la ganan los comercios de proximidad, porque al trabajar con pymes, muchos productos de segundas y terceras marcas hacen que las primeras marcas, o sea, que el valor del mercado tire para abajo. Claro. Entonces, lo que les hace verdaderamente fuerza a estas empresas formadoras de precios son los comercios de proximidad, que en alimentos somos más de 100.000 distribuidos en todo el país. Está muy bien. Entonces, creemos que los alimentos tienen que seguir bajando y mucho más los elementos de limpieza y de cuidado personal. Eso todavía está muy elevado los precios. Ricardo, ¿vos cómo lo ves en esta pulseada del gobierno, ¿no? Que el tema de la inflación es un tema central? Yo creo que es el objetivo básico de este gobierno. Por eso fue elegido en un punto en términos de demanda económica y de cara a las elecciones de octubre y de todas estas provinciales que digamos están sucediendo, el objetivo es ese, bajar la inflación, y por eso vos preguntabas antes por qué el gobierno no interviene para subir el dólar dentro de la banda. Bueno, básicamente porque quiere tener el dólar lo más abajo posible, justamente para evitar impactos en el principal precio de la economía, que son los alimentos. Y para comprar dólares más baratos. Y para además comprar dólares más baratos, por supuesto. Pero dicho esto, también hay que decir que los alimentos, a diferencia de lo que pasaba hasta diciembre del año pasado, en enero, febrero y marzo subieron. En marzo subieron casi 6%, 5.9% el promedio, por supuesto, muy impactado obviamente por productos estacionales como las verduras. Y ahí ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque los alimentos este año venían creciendo más que el promedio de la inflación, que el resto de los precios, a diferencia del año pasado. Entonces el gobierno necesita, sobre todo para las clases populares, para las clases más vulnerables, en donde el peso de los alimentos es muy importante en su canasta, llegar con una inflación baja en alimentos de cara a las elecciones. Carlos, lo meto también este tema en lo político, y así le pido opinión a Cristian. Vos me marcabas que el gobierno, en lo que quedan de estos días, está haciendo campaña en todo el país, en todos los lugares donde va a haber elecciones, incluso antes de las elecciones de la ciudad. Sí, exacto. Sí, hubo un cambio muy importante porque las fuerzas del cielo, de alguna manera, que están a cargo un poco de Santiago Caputo, han desembarcado en provincias claves que van a tener elecciones el próximo 11 de mayo. Ahí están, por ejemplo, está Chaco, está la provincia de Salta, la provincia de Jujuy y la provincia de San Luis. Sí. En esas 4 provincias prácticamente hay un desembarco muy fuerte de los jóvenes de la Libertad Avanza, que no tenían la posibilidad de llegar
en esas provincias. Por lo tanto, yo lo que te diría es que a partir del miércoles de la semana pasada, con su visita a Lugano, el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió meterse él de lleno en la campaña política, junto a la secretaria general Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. Pero yo te diría que a partir de ahora vamos a ver un Milei como no solamente el hacedor de la política económica, sino el hacedor de toda la acción política del gobierno y de la Libertad Avanza. ¿Cómo lees vos esto de que el presidente se involucre directamente en las elecciones, incluso en las provinciales? No, bueno, a ver, no quieren tener otro Santa Fe, me parece. Claro, me parece que no quieren tener otro Santa Fe, y visto de que no tienen las cosas tan cómodas en la ciudad de Buenos Aires, bueno, que sea un punto de partida para entender de que cada batalla es un título, por más de que las elecciones del próximo 11 de mayo sean elecciones que quieran provincializarlas, en el hipotético caso que en muchas se pierda. Yo creo que el caso Chaco es un caso para tener en cuenta porque ahí hay una unidad. Ahí Heredero quedó bien posicionado. Como una comparativa. Es una alianza. Es una alianza, ¿no? Claro, con lo cual me parece que posiblemente lo capitalicen ambos. Pero después hay que ver qué pasa en las otras provincias donde los gobiernos provinciales juegan fuerte. Digo, si hay un aparato que va a movilizarse, va a ser el del gobierno provincial, porque después tiene que gobernar con esos legisladores en las cámaras. Y después, bueno, tenemos el 18 de mayo, que para mí es un antes y un después en la dinámica entre el PRO y la Libertad Avanza. Sea cual sea el resultado, no es que si gana Libertad Avanza desaparece el PRO, si el PRO sale segundo, Libertad Avanza tiene que automáticamente entregarse a lo que pida Mauricio Macri. Me parece que hay un replanteo de la estrategia para no seguir confundiendo el electorado. Un electorado que literalmente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está confundido. Teniéndolo a Santoro que va ganando y viendo las divisiones y subdivisiones que llevaron a que Santoro sea el ganador, el potencial ganador, lo están confundiendo hacia cuál es el verdadero horizonte, por lo menos de estos dos actores, sea Javier Milei y Mauricio Macri, que capitalizan gran parte del mensaje de este espacio, ¿no? Gracias, Cristian. Gracias, Cristian Boutier, que además hoy nos trajo números, sé que son bien interesantes para analizar, también a Ricardo Delgado y por supuesto a Daniel Acuña. Muchísimas gracias por darnos el pulso real, ¿no?, de lo que está pasando con los comercios de cercanía, que muchas veces son los que tienen el pulso, ¿no?, de lo que pasa con los precios.